conocimiento, ingenio e innovación. Activemos la creatividad. Y hoy, familias, vamos a activarnos y activar nuestra creatividad con dos invitadazos, pero con un tema súper interesante. Lynn, nuestra queridísima productora, está feliz, emocionadísima. Ella, no, yo casi le digo, venga, yo le dije, de hecho, ¿por qué no hace usted la entrevista? Usted está muy emocionada. Pero me dijo, no, ve y aprendes mucho de este tema. Y es que vamos a estar hablando de armadillos, familias. ¿Qué tal eso? Eso está un poco loco, ¿no? Súper interesante conocer estos animalitos. Y vamos a hacerlo de la mano de Mariela Superina y de Carlos Aya. Yo se los voy a presentar. Mariela es presidente del grupo de especialistas en osos hormigueros, perezosos y armadillos de la UICN. Y es médica veterinaria y doctora en medicina veterinaria de la Universidad de Zúrich, en Suiza. Su tesis versó sobre la biología y mantenimiento de armadillos en cautiverio y es doctora también en biología de la conservación de la Universidad de Nueva Orleans. Actualmente es investigadora asistente en CONICET en la provincia de Mendoza, donde trabaja en biología de la conservación y medicina de la conservación de los piches y trabaja con la Fundación Omacha en el programa de conservación y manejo de los armadillos de los llanos orientales. Y por otro lado, entonces, tenemos a Carlos. Carlos es licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, biólogo de la Universidad Inca de Colombia y estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. En la Fundación Omacha trabaja en el programa de conservación y manejo de los armadillos de los llanos orientales y en el programa Río Vita, sitio Ramsar TFCA. Y estamos súper contentos todos acá de que estén ustedes con nosotros. Carlos, Mariela, bienvenidísimos a Un País, Muchas Familias. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, aquí lo escuchamos bien, Carlos. Ah, qué bueno, sí, no, pues un saludo para todos y realmente no muchas veces se habla de los armadillos y esperamos que podamos resolver muchas dudas y contarles de lo más interesante de ellos. Me encanta, yo estoy acá súper emocionada porque realmente yo poquito sé de muchos animalitos y estoy genialmente asombrada con este tema y con conocer todo lo que ustedes están trabajando. Yo quiero arrancar entonces con Mariela, que por cierto no le hemos escuchado la voz. Mariela, bienvenida. ¿Mariela está por ahí? Ay, ¿será que se nos cayó la llamada con Mariela? Yo estoy aquí. Ah, ya está por aquí. Es que estábamos ahí. Yo le dije a Mariela cuando la llamamos, ¿cierto? Que la tecnología nos va a terminar de inventar. Bueno, no, maravilloso. No, es que estoy muy lejos. Yo les hablo desde Argentina. Así que demoramos un poquito más en llegar hasta allá con la voz. Tiene sentido, Mariela, tiene sentido. Bueno, arranquemos entonces, Mariela, porque usted nos cuente un poquitito sobre cuáles son esas características del armadillo como especie, cómo se ve. De repente podemos confundirnos de animalito. Entonces, ¿qué es un armadillo? Bueno, ¿qué es un armadillo? Espero que a lo largo de esa entrevista se van a dar cuenta que son los animales más fascinantes que se pueden imaginar. Empecemos por lo importante. Son animales muy antiguos, tienen como 80 millones de años de evolución solo en las Américas, o sea, son animales bien nuestros, no los van a encontrar en Europa, ni en Asia, ni en Australia. O sea, si buscan armadillos, están en el lugar ideal si están en Colombia. Los vamos a reconocer porque son muy curiosos cuando los miramos, porque tienen una coraza que está hecha de plaquitas de hueso. Así que, así a primera vista, podemos confundirlos con una tortuga. Pero no tienen nada que ver con tortugas, aunque muchas veces me preguntan si ponen huevos, porque se parecen a una tortuga. No, son mamíferos. Pero son los únicos mamíferos que tienen esa coraza. Por eso los podemos identificar muy fácilmente. Pero después es bastante difícil decir qué es un armadillo, porque en realidad hay 22 distintas especies de armadillos. Entonces tenemos, por ejemplo, el pichiciego, que es un animalito muy pequeño que pesa como 100 gramos y cabe en la palma de mi mano. Y este solo lo vamos a encontrar en el desierto en Argentina. Y después tenemos el ocarro, que pesa 40 kilos, y ese lo vamos a encontrar en el norte de Sudamérica, por ejemplo en Colombia. Entonces tenemos muchas variedades
pero todas tienen una coraza, entonces con eso lo vamos a reconocer. Y en la presentación dijiste que yo soy presidente del grupo especialistas en hormigueros, perezosos y armadillos. Eso también suena raro, ¿no? ¿Por qué están todos esos animales juntos? Porque si uno los mira, un perezoso no tiene coraza, sino está colgado en una rama, y el oso palmero o el serafín de platanar son osos hormigueros, son también muy distintos, pero todos estos tienen un ancestro en común, son un grupo muy inusual de animales y están emparentados. Bueno, eso está fascinante, además ese montón de especies, uno de un montón de kilos, pero otro diminuto, eso está súper interesante. Y pues precisamente hablando de ese armadillo grandotote que habita en nuestro país, en Colombia, yo le quiero preguntar a Carlos, entonces, ¿en qué zonas de Colombia nos encontramos con armadillos? ¿Cómo viven estas especies? ¿Hay diferentes especies acá en nuestro país de armadillos? Cuéntenos un poquito sobre eso, Carlos. Claro que sí, en todo nuestro país podemos encontrar armadillos, tenemos 6 especies en total, es de esas 22 especies que nos contaba Mariela. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en la región de los Llanos Orientales, por eso es la región más importante para su conservación a nivel nacional. En los llanos vamos a encontrar 5 de esas 6 especies, desde el ocarro hasta el cachicamo sabanero. Todos ellos se encuentran en hábitats relativamente bien conservados. Hacen madrigueras, que es donde se refugian de sus depredadores, duermen, tienen sus crías y principalmente comen insectos. Ellos son de hábitos solitarios, algunos son diurnos y también pueden vivir en sabanas abiertas. De hecho, hay una especie que le gusta mucho estar en la sabana, que es el cachicamo sabanero, y que es una especie exclusiva de los llanos orientales. Solo lo vamos a encontrar en Colombia y Venezuela, en la región de los llanos. Wow, no, bueno, hay un montón de especies acá, 6. ¡Qué loco! Uh-huh. Eso me gusta muchísimo. ¿Cuáles son las funciones que cumple el armadillo en un ecosistema y cómo ayudar a equilibrar esos ecosistemas también? Cuéntanos un poco sobre esto, Carlos. Bueno, los armadillos tienen un título muy bien logrado, que son los arquitectos de la naturaleza. Ellos construyen madrigueras que no solamente las usan ellos, sino un montón de otras especies. Hemos registrado al menos 26 especies de vertebrados, es decir, aves, mamíferos, reptiles, que usan estas madrigueras de los ocarros, por ejemplo, que son las madrigueras más grandes. Adicionalmente, pues ellos también comen insectos, tienen un papel muy importante en el ciclaje de nutrientes, porque cuando remueven la tierra al hacer sus madrigueras, están evitando la compactación del suelo, pero también remueven esos nutrientes que están en el suelo y los dejan disponibles, por ejemplo, para las plantas. Oxigenan el suelo y entierran semillas cuando excavan esas grandes arrumes de tierra. Entonces, esa es como las funciones, porque tiene varias funciones un armadillo en el ecosistema donde se encuentra. Qué bellísimo, hay un montón de cosas lindas entonces sucediendo con estos animalitos preciosos. Pero entonces, Mariela, ¿cómo podemos nosotros devolverle algo de lo maravilloso que hacen a los armadillos y ayudar a conservarlos? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender sobre ellos, porque si no los conocemos no los vamos a querer y si no los queremos no los vamos a conservar. Entonces son importantes esos programas para que las familias se enteren qué son los armadillos, que después busquen más información, vean fotos, videos, para que sepan lo que es un armadillo y se van a enamorar. Después también los armadillos desde hace siglos se utilizan como fuente de proteínas, o sea, se los comen. Pero en realidad no hay que comerlos, no hay que comer animales silvestres. Entonces ya podemos ayudar a conservarlos si no los comemos, si cuidamos donde viven, su hábitat natural. Y después hay otra cosa que es curiosa, ¿no? Uno ve un animal inusual y lo quiere tener en su casa como mascota. Y no hay que mantenerlos como mascota, ni los armadillos, ni ningún otro animal silvestre, porque no se van a sentir cómodos, no van a estar bien. Tienen que estar en la naturaleza. Pero si estamos en el campo y vemos un armadillo, bueno, disfrutémoslo, miremoslo, saquémosle foto, por ejemplo, y compartamos esa experiencia con nuestros amigos para mostrarle la belleza
de los armadillos, de toda la fauna que hay en Colombia. Esto es muy importante, familia. Hace no mucho tiempo estuvimos hablando precisamente de esa protección de los animalitos silvestres, de lo terrible que era para ellos tenerlos en un hábitat que no era el suyo, de lo terrible que podría ser para nosotros por el tema, digamos, de salud, pero también recordar que esto tiene consecuencias legales, familias. Ya en caso de que a ustedes les pueda mucho y digan, ay, no, es que de verdad lo quiero, pues al menos recuerden, desde un poco el egoísmo, que eso también tiene consecuencias legales. Pero lo primero es pensar en el bienestar de los animalitos y dejarlos en sus hábitats, en sus ecosistemas, permitirles que vivan siendo hermosos, maravillosos y dulces, pero en sus casitas, en sus lugares. ¿Cuáles son entonces esas principales amenazas que nos encontramos, Mariela? Muy de acuerdo a lo que nos estuvo comentando, pero de repente hay otras amenazas. Claro, hay un tema, ¿no? Con la cacería, con el uso como fuente de proteínas. Esto en realidad se hizo durante siglos y eso no era un problema porque la gente en campo sabía cuándo cazarlos, que no tocaban a las hembras que estaban con cría, que estaban preñadas. Entonces ellos también hacían conservación de los armadillos, pero últimamente esta caza de subsistencia se convirtió en una caza comercial, porque llega, por ejemplo, personas de las grandes ciudades, van a los llanos, van a un restaurante tradicional y dicen, ay, quiero comer algo distinto, quiero comer carne de monte. Entonces, ahí se genera todo un comercio, porque el restaurante va a salir a buscar a un cazador, que el cazador va a ir a matar a armadillos en el campo, y esto es lo que afecta las poblaciones silvestres. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar de no hacer. Y también los atropellamientos en las carreteras son un problema porque son animales bastante lentos. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno se moviliza por las carreteras de no atropellar la fauna silvestre. Bueno, ya hablamos del mascotismo. No hay que mantener fauna silvestre, animales silvestres como mascotas. Y después otro problema son los incendios. Los incendios muchas veces se utilizan para limpiar un campo, para renovar la pastura, y uno no tiene en cuenta que ahí vive fauna silvestre, viven los armadillos, que los afecta mucho porque los puede directamente quemar el incendio o entonces después pierden su hábitat natural, pierden su alimento porque se quemó todo en el área. No, terriblemente doloroso escuchar estas situaciones y qué importante, familias, que empecemos entonces a ser conscientes de cómo nosotros podemos ayudar a proteger y conservar estos bellos animalitos. Carlos, hablemos ahora de un tema un poquito diferente y es la Fundación Omacha. ¿Qué es la Fundación Omacha? Claro que sí, la Fundación Omacha es una ONG que se constituyó hace más o menos 30 años. Siempre ha trabajado en temas de conservación de fauna silvestre y ecosistemas amenazados, tanto especies terrestres como acuáticas. Entonces, en especies terrestres están los armadillos, también se trabaja con dantas, felinos, y en especies acuáticas con delfines de río, con nutrias y otras especies amenazadas. La fundación tiene sede en Bogotá, tiene sede en el Amazonas y en Puerto Carreño, Bichada. Hemos hecho trabajos muy importantes en Colombia, pero también en Sudamérica y otros países del mundo, donde siempre se vincula a las comunidades locales en todos estos procesos para lograr conocer más de la fauna y para conservarla, porque si las personas que están en las regiones no son partícipes de esto, pues de nada sirve todo el proceso. Adicionalmente, pues siempre se busca como aunar esfuerzos entre el sector público, el sector privado, para que el impacto de estas actividades sea mucho mayor. Entonces, básicamente es lo que se hace en la fundación, lo que significa la fundación. ¿Y cuáles son esos proyectos, Carlos, que han hecho desde la fundación que se han desarrollado para ayudar a conservar y proteger a los armadillos? Bueno, para proteger a los armadillos hay todo un programa de conservación y manejo de los armadillos que incluye muchas actividades. Este programa inició en el año 2012 y es multidisciplinar y es multiinstitucional, o sea, se manejan varios temas y varias instituciones participan en él.
Entonces, en todo este esfuerzo, por ejemplo, las autoridades ambientales, Cormacarena, Corporinoquia, la Academia, el Bioparque Los Ocarros, las comunidades locales están participando activamente. Se hacen actividades como de investigación, educación ambiental, sensibilización. Estamos posicionando a los armadillos como especies emblemáticas de la región de los Llanos Orientales. Tenemos una red de amigos de los armadillos que básicamente son predios que voluntariamente deciden conservar a los armadillos y a sus hábitats. Son como oasis o reservas donde los armadillos encuentran un descanso de varias amenazas que los afectan. También otra estrategia dentro del proyecto es los restaurantes libres de carne de monte, que es toda una red de restaurantes donde se vendía carne de monte y pues con ellos trabajamos varios temas para evitar esto y para reducir la comercialización de esa carne, principalmente la de armadillos. Últimamente estamos trabajando mucho con las plantaciones de palma de aceite, que pues Colombia es el productor número 1 a nivel continental. Cada vez las plantaciones de palma de aceite son más grandes y pues están reduciendo la calidad y cantidad de hábitat de los armadillos. Entonces, para eso estamos desarrollando lineamientos y buenas prácticas que ellos pueden hacer. De las buenas prácticas de estas plantaciones depende en gran medida el futuro de muchas especies, incluidos los armadillos. Esto me encanta conocer lo que está sucediendo y qué importante crear esta conciencia en cosas que también están un poco arraigadas culturalmente, como la carne de monte, por ejemplo. Es algo que en muchas regiones se ve como una práctica muy propia y qué bueno hacer conciencia sobre eso. Entonces, pues felicitaciones por ese lado. Hablemos ahora, Mariela, sobre cuáles son esos estados en los que están los armadillos que tienen su hábitat en los Llanos Orientales. Bueno, como decía Carlos, hay 5 especies de armadillos que viven en los Llanos Orientales. El más amenazado es el ocarro, que es el que te contaba que es el más grande, ¿no? Uh-huh. Ese está clasificado como vulnerable, o sea, significa que está desapareciendo lentamente. Si no hacemos algo, vamos a perder esa especie por siempre. Después el cachicamo sabanero, que Carlos mencionaba, que es la especie que vive en las sabanas, que es el más pequeñito. Ese nosotros lo clasificamos como casi amenazado. ¿Qué significa eso? Que no lo clasificamos como una especie amenazado porque todavía no llega a ese nivel, pero si no hacemos algo, va a estar en problemas de conservación dentro de muy poco. Lo que estamos viendo es que esas especies, tanto el ocarro como el cachicamo, ellos tienen sus necesidades de un hábitat sano, natural, y son los que más están siendo afectados por la transformación de los hábitats, por todo el desarrollo que hay en los Llanos Orientales. Entonces estamos viendo cómo podemos ayudar en su conservación. Después, el armadillo 9 bandas, que también se le dice montañero, ese lo van a encontrar en toda Colombia, no solo en los Llanos Orientales, y es una especie que es bastante común, que se puede adaptar. Esa no tiene tantos problemas de conservación, entonces nosotros decimos que es de preocupación menor. No quiere decir que no tenga ninguna amenaza, pero comparado con otras especies, digamos que no tiene un riesgo de desaparecer por siempre inminente. ¿Qué otra especie tenemos? El espuelón, que es como un armadillo 9 bandas, pero más grande. Este en realidad no sabemos si está amenazado o no, porque es una especie que fue recientemente descrita como una especie aparte. Entonces recién estamos aprendiendo sobre la especie, viendo dónde vive, cómo vive. Entonces eso todavía no lo tenemos muy claro. Sabemos que tiene amenazas porque es una especie que solo sale de noche, solo está en áreas boscosas, pero todavía no hemos llegado al punto de poder evaluar si está amenazado y caso que sí, cuán amenazado está. Uh-huh. Y por último tenemos el coletrapo. El coletrapo es una especie que es muy difícil de ver. Se llama coletrapo porque no tiene plaquitas de huesos en la cola.
Entonces, por eso es distinto a los otros. Y pasa mucho tiempo bajo tierra, entonces también es bastante difícil saber si está amenazado o no. En este momento lo clasificamos como preocupación menor, como el armadillo de 9 bandas, o sea, no estaría en riesgo inminente de amenaza, pero sabemos que en los llanos está muy asociado al piedemonte, que es una zona con una alta transformación antrópica, o sea, causada por los humanos. Entonces sospechamos que en Colombia sí podría tener problemas de conservación. Bueno, esto es preocupante en muchos aspectos y qué bueno que hay algunas especies que no están como ya en ese peligro inminente, pero igual, familias, tenemos que proteger y cuidar a todos nuestros animalitos. No significa que tengamos que esperar a que estén en un riesgo para que nos preocupemos, no, en absoluto. Siempre tenemos que ser respetuosos de la naturaleza y buscar conservar su bienestar. Ahora bien, para que ustedes lleguen a todas estas conclusiones, Mariela, ¿cómo logran monitorear toda la especie? ¿Cuáles son esos procesos de monitoreo? Esa es una buena pregunta. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil estudiar armadillos. Uno dice, bueno, tienen esa coraza, deben ser fáciles de ver. Pero lo que nos pasa muchas veces cuando vamos a campo es que encontramos la madriguera, pero no los armadillos. Entonces, ¿cómo los estudiamos, no? Es todo un desafío, pero es un desafío muy lindo porque aprendemos muchísimo cada vez que vamos a campo. Aprendemos mucho de los habitantes, de los pobladores de los llanos, que nos cuentan que, claro, como están todo el tiempo en campo, ellos los ven y los observan y nos cuentan y aprendemos muchísimo de ellos. Entonces, tenemos también un proyecto para monitorear las especies en conjunto con toda la población. Entonces, nos pueden mandar fotos a la Fundación Omacha, que Carlos después les puede dar el número de WhatsApp del celular. Entonces nos mandan fotos y videos y nos dicen dónde los han visto. Esto para nosotros es súper importante porque los llanos son extensos y no podemos estar en todos lados siempre. Pero también tenemos otras estrategias, usamos cámaras trampa, que son cámaras que uno coloca en campo y que cuando pasa un animal le saca una foto. Entonces nosotros no tenemos que estar ahí, no interferimos con el comportamiento del animal. Después vamos y recolectamos las cámaras y podemos ver las especies, los animales que pasaron frente a esta cámara. Entonces, con eso aprendemos muchísimo de dónde están los armadillos, pero también qué otras especies están cerca. Entonces vemos jaguares, vemos pumas, vemos también aves y aprendemos muchísimo, no solo sobre el armadillo, sino de todo su entorno y las interacciones con otros animales. Y ahora lo que hemos empezado a hacer es telemetría. La radiotelemetría es un sistema que uno les coloca un transmisor a un animal y después uno puede seguirle con una antena. Esto siempre lo hemos querido hacer con armadillos, pero generalmente uno les coloca un radiocollar a un animal. Tal vez hayan visto, familias, imágenes de jaguares con collares, con un aparatito. Eso se utiliza para poder monitorearlo de lejos. Esto en los armadillos no funciona porque no tienen así un cuello marcado donde se pueda poner un collar. Y tampoco teníamos forma de colocarlo en la coraza porque como escarban, siempre se les desprende. Entonces ahora, con la ayuda de colegas del Instituto Tamanduá de Brasil, hemos implantado esos transmisores, o sea, los ponemos, les hacemos una pequeña cirugía, les colocamos esos transmisores y los liberamos de nuevo y después con antenas podemos ir a campo y encontrarlos y saber dónde está. Entonces con esto podemos ver, por ejemplo, cuánto se mueven los armadillos, si utilizan las plantaciones de palma que mencionaba Carlos, o si solo se quedan en las sabanas, si salen de día, de noche. Entonces podemos aprender muchísimo del comportamiento y de la ecología de estos animales sin tener que estar mirándolos, interfiriendo con su comportamiento natural.
Bueno, eso me encanta, me parece bellísimo y me emociona mucho conocer sobre estos animalitos, familias. La invitación es siempre a que protejamos a nuestros animales silvestres, a nuestro medio ambiente, que no los hagamos nuestras mascotas, que no consumamos su carne, que estemos, pues, es que es muy como la lógica, lo que nos enseña, porque nosotros a veces, aunque sabemos que estamos haciendo cosas malas, las seguimos haciendo. Entonces, ya para cerrar, redes sociales, números telefónicos, WhatsApp, para que la comunidad se comunique con ustedes y para que, por supuesto, conozcamos muchísimo más sobre lo que está pasando con Omacha, Carlos. Claro que sí, la fundación tiene redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Omacha, en Instagram igualmente Fundación Omacha, y tenemos un número de contacto para quienes quieran enviarnos los registros, los avistamientos, sus historias con armadillos, al siguiente número, que es 320-302-4740, 320-302-4740. En este número vamos a estar súper pendientes de toda esa información, de todas esas fotos y videos lindos que toma la gente en el campo sobre los armadillos. Me encanta. Y pues bueno, Mariela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por lidiar con la tecnología con nosotros. Ha sido un gusto, además, que haya hecho este viaje virtual hasta Colombia en esta ocasión. Y pues por supuesto, Carlos, mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y esperamos que tengan una hermosísima tarde. Muchísimas gracias, Sara. Y un saludo muy, muy especial a todos los colombianos que estén escuchando, que amo su país y no puedo esperar a regresar hasta allá. Muchas gracias. Bueno, que tengan entonces una linda tarde y por ahora, familias, nos vamos con musiquita, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos de vuelta en Un País, Muchas Familias. Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.